Muy buenas noches, otra vez estamos en pijamas para hablar de finanzas. Soy Laura Can de Level Up Seguros y soy apasionada de que podamos aprender un poquito más acerca de el manejo de nuestro dinero y de las decisiones importantes que nadie nos enseña en la escuela. Así que hoy te tengo un tema bien especial que es acerca de las hipotecas. ¿Por qué el SAT nos deja deducir algunos de los intereses que pagamos por un crédito hipotecario? Si tú estás evaluando la adquisición de tu primera vivienda y de tu primer crédito hipotecario, la información que vamos a ver hoy es bien importante para ti, porque seamos honestos, no la mayoría de nosotros no vamos por la vida comprando casas todos los días. Es algo que en lo que no tenemos práctica. Seguramente hay otro tipo de decisiones. Vas al súper y ya eres experto en cómo administrar, cómo hacer que rinda más el dinero, ya te conoces cuáles son los precios, las ofertas, y de alguna manera cuando empezamos a tomar decisiones económicas de adquisición de bienes y servicios, lo que hacemos más frecuentemente es donde tenemos más experiencia. Pero pues sí, comprar casa no lo hacemos todos los días y es una decisión bien importante porque seguramente nos va a acompañar 10, 15, 20 y algunas personas tienen créditos de hasta 30 años. Así que quédate porque vamos a platicar de cómo esta parte de los créditos puede ocupar gran parte de nuestra capacidad de pago, cómo vamos a evaluar las condiciones para adquirir un mejor crédito y además el mercado ha cambiado muchísimo. Ahora es posible comparar a través de páginas de internet y además contar con una asesoría experta de personas que son brokers de crédito, que a mí me parece una figura súper relevante que hace años no existía y que las personas que se dedican profesionalmente a este trabajo pueden ahorrarte miles de pesos si además tú estás informado, si además tú conoces bien cómo comparar estas opciones. Así que el día de hoy todo la dinámica que vamos a hacer es especial. No preparé láminas, vamos a navegar en un simulador de la página de Conducef. La Conducef es, digamos, un organismo que se dedica, además de la supervisión y atracción de quejas de los usuarios de servicios financieros, también tiene la función de educación. En su portal puedes tomar también diplomados de finanzas personales, diplomados de seguros. Hay muchísimos recursos a la mano de la mayoría de las personas que a mí me parecen muy valiosos y me encanta compartírselos y saber que pues están aquí para que los usemos, ¿no? Así que hoy vamos a explorar, lo voy a hacer junto con ustedes porque hace mucho tiempo que no entro a la página a revisar cómo están los simuladores de crédito y vamos a empezar como entonces a revisar esta parte de si yo estuviera comprando una casa, ¿qué podría yo revisar? Aquí como un primer contacto, incluso antes de tocar la puerta de mi banco, de la financiera o de la inmobiliaria, porque muchas veces la misma inmobiliaria es como este puente para hacer el crédito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque está atado a su mismo producto, ¿no? Que es algo que ahorita vamos a platicar bien a detalle. Entonces, permíteme, vamos a ir al simulador. Déjame cambiar un poquito aquí la pantalla. Espero que lo puedas ver bien. Aquí está. Y bueno, ¿qué nos interesa revisar? Hay que recordar que cuando nosotros tomamos la decisión de comprar una casa a crédito, un automóvil a crédito, estamos comprando dos cosas. Y eso es bien importante que lo tomamos en cuenta. Entonces, que una persona va a decir, bueno, voy a comprar mi primera casa, ¿qué es lo que evalúan? ¿Cuánto cuesta? ¿De cuánto es mi presupuesto? ¿Hasta cuánto puedo tener en conjunto con mi enganche y mi autorización de crédito máximo de acuerdo a mis ingresos para ver cuáles me alcanza, en qué ubicación está, cuáles cumplen con las necesidades, etcétera, ¿no? O sea, cada quien evaluará de forma muy particular para tomar esta decisión.
si es una planta, si son 2 plantas, si está dentro de la ciudad, si está fuera. Eso es algo que es súper personal y hay expertos que igual nos pueden orientar un poquito en esa parte de la ubicación, de posibilidades de crecimiento, diferentes aspectos que quien nunca ha tenido y no ha sido dueño de una propiedad tendría que revisar. El estado en el que se encuentra, si es una casa usada. A veces decimos, no sé, he visto casos donde dicen, bueno, voy a comprar una casa antigua y la voy a remodelar. Y bueno, les salen 1000 cosas porque con el tiempo las casas requieren mantenimiento y si no se le ha dado, a lo mejor el sistema eléctrico, el sistema hidráulico requiere un cambio total y entonces la inversión inicial pues se vuelve muchísimo más que la planeada originalmente, ¿no? Pero vamos a pensar que ese es una decisión súper importante, ¿no? El bien inmueble que estás decidiendo comprar. Sin embargo, hay otra parte de la decisión, es decir, si lo voy a hacer a través de financiamiento, el crédito como tal es un producto en sí mismo, es un producto financiero y para lo cual generalmente no tenemos ningún criterio de comparación más que, es la que me dijo el asesor inmobiliario que me está vendiendo el otro producto que es la casa y que me autorizaron, ¿no? Sin embargo, no siempre es la mejor opción en relación, por ejemplo, a la tasa de interés. Y ahorita vamos a revisar qué es diferente la tasa de interés a el CAT, porque no es lo mismo y donde finalmente sí tenemos que revisar es en el CAT, ¿no? Entonces vamos a empezar a navegar para que yo te explique estos términos que son bien importantes. Te digo que hace muchísimo tiempo que no entro a los simuladores, a veces fallan, como muchas páginas de gobierno, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Si te fijas aquí, antes de entrar a la página, te van a preguntar cuál es el criterio que tú quieres utilizar para utilizar el simulador. ¿Quién cobra menos intereses? ¿Con quién pagas menos al final del crédito? ¿Cuál es la mensualidad más barata? ¿Cuál es el desembolso inicial más económico y cuál es el mejor crédito? Y es aquí donde viene el análisis de nuestras finanzas personales, porque una persona podría decir, a ver, yo necesito un crédito que sea la mensualidad más baja posible, porque tengo desorganizado todo lo demás y quiero que me ocupe lo menos posible de mi pastel que tengo que repartir. Entonces, mi capacidad mes con mes es el que sea más económico. Sin embargo, no necesariamente el que sea más económico mes a mes, que haya determinado una mensualidad más baja, va a ser el que sea el pago más económico al final del plazo, ¿no? Entonces, aquí, cuando una persona se organiza bien antes de tomar la decisión de un crédito hipotecario, baja nuestro simulador de repartición del pastel anual y simula antes de tener un crédito, ¿cómo sería tener un crédito de 10,000, 15,000, 20,000 pesos mensuales para que podamos ver cómo se mueve todo lo demás, ¿no? Acuérdate que el pago de un crédito hipotecario va a ocupar una gran parte de esa porción de necesidades que tú vas a asignar. Y entonces tienes otras necesidades que también van a seguirse cubriendo, pero combinado con el pago de tu hipoteca, ¿hasta dónde van a llevar esa agujita de la proporción? ¿Va a pasar del 50 al 70? ¿Qué vas a hacer con el 30% restante? ¿Vas a seguir disfrutando y a vivir la vida y no dejarle ni un pedacito al ahorro? Esas son preguntas importantes que te tienes que hacer antes de tomar esa decisión. Es por eso que los simuladores me encantan, porque nos permite ver posibles escenarios antes de que tomemos una decisión de la que quizá nos podamos arrepentir o que a lo mejor no es el mejor momento para hacerlo, ¿no? Así que acompáñame, vamos a revisar. Yo quiero revisar con quién pago menos al final del crédito. ¿Y por qué? Porque una misma propiedad puede ser que te salga en 2 veces, o sea, que tú la pagues 2 veces o que la pagues 3 veces, dependiendo del costo de ese producto financiero que es el crédito. El crédito, si lo queremos entender así, es una renta que tú vas a pagar por prestar ese dinero.
Es decir, la casa va a ser tuya, sí, sin embargo, vas a estar pagando una renta por haber utilizado el dinero de alguien más. Entonces, hay que ver que esa renta sea lo más baja posible, de acuerdo a tu perfil, para que no termines pagando 3 veces la misma casa, ¿no? Entonces vamos a hacer esta simulación y ver qué tal sale en estos escenarios, ¿no? Entonces vamos a pensar que aquí nos dicen es una tasa fija y es un crédito inmueble de 1.020.000, yo creo que ya no hay casas de ese precio, con un enganche del 20% a 15 años. Entonces vamos a mejor hacer nuestro propio cálculo y poner otras variables, ¿no? Vamos a pensar en la ciudad de Mérida que una casa cueste 2 millones de pesos. Vamos a pensar que el enganche sea de... ¿qué será? 400,000 pesos. Vamos a ponerle 300 a ver si lo acepta. Y que el plazo en años sea el más largo. Vamos a pensar que alguien dice, yo quiero que sea el más largo porque quiero que las mensualidades sean más bajas para que encaje y yo no tenga que incomodarme tanto en mi presupuesto. Y vamos a conocer la opción más barata en cuanto a desembolso inicial, pago mensual, ingresos a comprobar, pago total, la tasa o el CAT. Yo voy a agarrar esta variable, que sería el pago total. La verdad creo que aquí incluimos no solamente la tasa de interés, que esa es la renta que vamos a pagar por haber usado ese dinero, sino que además los costos administrativos, los seguros asociados. La mayoría de los créditos hipotecarios vienen asociados a un seguro de vida por el monto insoluto. Es decir, si te prestan 2 millones de pesos y falleces, ese seguro de vida paga los 2 millones de pesos para que se liquide la deuda y entonces no tengamos un riesgo de perder un patrimonio, ¿no? Entonces, hace muchos años que vienen asociados y ese costo está incluido dentro de los costos del crédito y que tú puedes observar en la tabla de amortización, que es básicamente el instrumento que nosotros usamos para poder comparar dos créditos y las condiciones finales que vas a tener al final del mismo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer este comparativo. Nos dice jueves 26 de marzo del 2026. El valor del inmueble son 2 millones de pesos, un enganche del 15%, de 300,000 y por lo tanto me tiene que prestar la institución 1.700.000, ¿no? Y el plazo para devolver este 1.700.000 es de 20 años. Entonces, lo primero interesante que nos muestra acá es, fíjate, un comparativo base que obviamente aquí no considera que cada una de estas instituciones tiene requisitos distintos, que incluso dentro del mismo banco pueden haber productos diferentes que están destinados a ciertos perfiles, ¿no? De personas, dependiendo si eres empleado, dependiendo si tienes un negocio propio, cuántos ingresos puedes comprobar, tu edad, tu historial en el buró de crédito, es decir, una serie de factores que ya están precargados y que te califican al momento de estar ahí. Entonces, este es orientativo porque no podemos garantizar que una persona puede acceder, por ejemplo, a esta hipoteca verde de Santander si su perfil no se lo permite, ¿no? Entonces, fíjate cómo aquí hay un desembolso inicial que nosotros dijimos 300,000 pesos de enganche. Sin embargo, en muchos casos hay un costo de apertura de crédito, hay que pagar el tema de la escrituración, es decir, hay una serie de trámites que incrementan ese desembolso inicial. Y es por eso que aquí lo que hace es ponerme el supuesto de cada banco y pues sí, Banorte Hipoteca Verde pues solo te agarra los 300, pero en todas las demás en realidad se requeriría un enganche pues bastante más alto, un desembolso inicial. Si tú tienes, por ejemplo,
dinero en tu subcuenta de vivienda del Infonavit, pues hay una manera de combinar el banco con eso para que ese dinero que tienes allá funcione como este desembolso inicial, ¿no? Y bueno, acá otro factor interesante es el pago mensual que tendrías que hacer. Entonces, si te fijas cómo varía, hay pagos mensuales desde 16,847 pesos hasta, ¿cuál es el más alto? 22,261, ¿no? Entonces, fíjate para una persona en sus finanzas personales, ¿cómo sería la diferencia en tener un pago de 16,000 a un pago de 22? Son 6,000 pesos de diferencia. Y aquí estamos hablando de que es la misma casa, el mismo monto que te están prestando, pero en condiciones financieras distintas. Mucha gente no hace este ejercicio antes de tomar esa decisión y dice, bueno, o sea, si con el primero que llegué y la casa que me gustó está atada al crédito de los 22,000 pesos, pues dice, es lo que hay que hacer y lo aceptan y ya tienen esos 22 asignados para 20 años en su presupuesto fijo. Y sin embargo, habían opciones mucho mejores que les permitirían tener como esta libertad de tener esos 6,000 pesos adicionales mensualmente para hacer otra cosa, ¿no? Entonces, yo esto desde hace muchísimos años cuando daba cursos se los mostraba o en clases y yo decía, bueno, es que eso es, necesitamos información para tomar mejores decisiones. Y sin embargo, cuando la gente veía esto, era difícil ir a tocar la puerta de cada uno de estos bancos para ver quién te ofrecía la mejor condición de crédito, porque físicamente es complicado. Luego hay ahí como un tema de que cuando haces solicitudes, o sea, no te van a hacer una cotización genérica, sino que tienes que firmar una solicitud y te revisan, etcétera. Entonces, si tienes muchísimas solicitudes, como que prenden las alarmas, ¿no? De una persona que pudiera en el sector, hay como que personas que han utilizado estas solicitudes de créditos para cometer fraudes. Entonces, fíjate cómo esto era difícil llevarlo a la práctica. O sea, es decir, el comparar y el tomar la decisión de tener el mejor crédito, además de tener la mejor casa, ¿no? Es decir, la casa es una decisión importante, pero el crédito a mí se me hace una decisión igual de importante, porque al final de cuentas es un producto que va a ser más caro que la casa quizás, ¿no? Dependiendo de cuánto interés vamos a devolver. ¿Qué otra cosa interesante podemos ver acá en este comparador? Pues el pago total. El pago total incluye los intereses que vas a pagar por ese crédito, que es la renta por el tiempo que te lo están prestando, pero además lo que te decía, los gastos administrativos y los seguros. Y eso también varía al final. Entonces acuérdate que la casa que compramos valía 2 millones de pesos y aquí el pago total que vas a hacer incluyendo, aquí fíjate, suma de todas las mensualidades que tienes que pagar, más el desembolso inicial. Estás hablando de que el más bajo anda rondando los 4,412,000, creo que es el más bajo. Y el más alto, fíjate cómo puede llegar a 5,333,000. O sea, estamos hablando de que entre un crédito y otro, la misma vivienda puede terminar costándote a ti 1,000,000 de pesos más cara. La casa costaba 2 millones, pero tú vas a terminar pagando 5,333,000. Si tú tomaras un crédito que al final devuelves 5,333,000 por una casa de 2 millones, ¿qué fue más caro? ¿La casa o el crédito? Y es ahí donde dices, es bien importante tomar la decisión correcta de qué financiamiento utilizar para la compra de la vivienda. Es igual de importante que la vivienda que estamos tratando de adquirir. Entonces, y entre uno y otro, el costo final, pues sí pudiera bajar muchísimo, un millón completo de diferencia. Entonces vamos a ver el más económico como para un ejemplo de lo que te quiero mostrar
Vamos a ver este. Entonces aquí, si te fijas a la derecha, todos dicen ver tabla. Y cuando tú vas a un banco y te hacen una propuesta de crédito o estás trabajando con un broker de créditos y te va a mostrar alternativas para ti, lo bien importante es ir a revisar justamente esto, que es la tabla de amortización. Una tabla de amortización te va a decir cómo se va a comportar el crédito a lo largo del tiempo, porque el tiempo y la tasa de interés son dos factores que se van a combinar y que no se comportan igual en la primera mensualidad y en la última mensualidad. Y a lo mejor si tú haces una estrategia para devolver la mayor parte del capital antes de terminar el plazo, entonces te podrías ahorrar bastante dinero, ¿no? Dependiendo de cómo organices justamente el flujo de efectivo en tu presupuesto mensual. Cuánto le destines a esta parte y cómo te organices para dejarle un espacio, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos dice una tabla de amortización? Por ejemplo, aquí que estamos revisando, que nos dicen que nos van a prestar 1.700.000, tenemos el costo de la apertura, la tasa de interés, el CAT, que es el costo anual total, donde incluye la tasa de interés, más todos los pagos administrativos y seguros que finalmente tenemos que pagar. En este caso es del 12.7%. Si hay un solo indicador que puedas revisar entre uno y otro para revisar, yo te diría que primero revises el CAT, ¿no? Y bueno, acá están los gastos notariales, los ingresos a comprobar. Tienes que ganar 53,000 pesos para que te den un crédito de 1.700.000 a 20 años y poder pagar entonces 18,632 al mes. Y aquí entonces fíjate cómo empieza la tabla de amortización. Aquí el banco entrega el dinero, el 1.700.000, y te va a decir, a ver, en el mes 1 hasta el día 31, estamos en el 26 de marzo, hasta el 31 de marzo, a esta tasa de interés, los intereses que te van a generar es la renta. Rentar 1.700.000 por 4 días, esto es lo que cuesta. El primer mes rentar ese dinero vas a pagar 15,016 de intereses. Porque pues el banco ya te entregó 1.700.000 y tú no has devuelto nada. Entonces esa renta de ese dinero por un mes, a esa tasa, eso es lo que cuesta. Más tu seguro de vida de 748, más el seguro de daños, que el seguro de daños protege la garantía del crédito. Tenemos que pensar que si un banco te presta dinero y quiere recuperarlo y tener garantías, si a ti te pasa algo y te mueres, entonces el seguro de vida va a pagar, a liquidar la deuda. Pero si la casa se quema y en la casa es la garantía de pago, entonces tiene que tener un seguro la vivienda. De hecho, en México, la mayor parte de los seguros de vivienda, a diferencia de otros países donde es por ley y es generalizado, todo mundo, el 100% de las personas que son dueñas de casas tienen que tener un seguro de vivienda. En México solamente las casas que se están pagando a través de un crédito, o la mayoría, es las que tienen seguros de daños para incendio, para explosión, cualquier cosa que pueda suceder con el inmueble. Y son bien poquitas las personas que, a pesar de que su casa sea su patrimonio más grande, que les costó un dineral juntarlo, un pago mensual por 20 años, le contratan un seguro, ¿no? Entonces están expuestos a un riesgo que la verdad es sumamente económico de cubrir. Y bueno, en este caso ya viene asociado dentro del crédito hipotecario, y también aquí este banco cobra una comisión por administración. Ojo que no todos los bancos cobran esta comisión por administración, y eso solamente lo puedes ver en la tabla de amortización. Algunas solamente tienen el seguro de vida, el seguro de daños, y no una comisión por administración. Entonces ahí lo tendrías que observar. Y todo eso junto hace el pago mensual neto. Eso es en el mes 1. Entonces en el mes 2 ya me prestaron el 1.700.000 menos los 2,000 pesitos de capital que devolvemos en el primer pago por 60 días, otros 30 días más. Entonces esa renta cuesta 14,998. Y así nos vamos a ir todo este tiempo. Y fíjate cómo el primer año, o sea, los primeros 12 pagos, prácticamente todo lo que se paga son intereses, o la mayor parte de lo que se paga son intereses.
Pero si nos vamos al último pago, fíjate cómo esto va cambiando. Nos vamos al pago número 100, por ejemplo, aquí, en el 30 de junio del 2034. Entonces, como ya fuimos devolviendo una parte del capital, pues la renta a lo mejor de lo que esté de saldo insoluto en ese momento, que pudieran ser 1.500.000, entonces cuesta 12.142 rentar un mes ese dinero. Entonces ya esa diferencia, yo sigo pagando lo mismo, los 18.491, entonces esa diferencia ya se empieza a ir a capital. Entonces empieza a cambiar la proporción de intereses con capital en cada pago, aunque tú sigas pagando exactamente lo mismo cada mes. Entonces fíjate cómo si nos vamos al año, acuérdate que lo sacamos a 20 años y estamos en el 2026, así que en el 2046 se terminará. Fíjate cómo en el último pago, que es el mes 240, que va a suceder en el 28 de febrero del 2046, ya prácticamente la renta del poquito dinero que quedaba del saldo de los 16,000 ya son 149 pesos básicamente en ese mes. Entonces todo lo demás ya estamos devolviendo el capital faltante del 1.700.000, ya solo quedaron 16.937 pesos por devolver, pero el seguro de vida sigue siendo el mismo, 508.80 hasta el último día que termina el contrato, los 290 de la parte, no, perdóname, el seguro de vida ya son 7 pesos, es esta columna, porque básicamente ya es lo último, ya el riesgo ya bajó. Y aquí el seguro de daño sigue siendo 508 pesos y 290 pesos la administración para el pago final, ¿no? Esta es la mensualidad última y esto es realmente lo que nosotros tenemos que observar cuando vamos a tener. Ahora, tenemos que saber que los primeros años, o sea, estos primeros años que el interés es muy alto, algo que puede compensar pues este pago alto de intereses es que estos años el SAT te va a dejar deducir parte de esos intereses que tú estás pagando, no todos. Porque si tú sumas lo que pagas en intereses los primeros 12 meses, pues a lo mejor son 150,000 pesos solamente de intereses, es esta columna, ¿no? Del pago 1, del pago 2, del pago 3 y así hasta el pago 12, hasta los 14,800. Sin embargo, el SAT lo que hace es que en tu declaración anual, como platicamos la semana pasada y ayer también en nuestro live, en nuestro webinar live, es que si tú tienes una tasa del 10.60, que es la tasa de interés, y ha habido, por ejemplo, 4% de inflación en ese año, estamos hablando de aquí a marzo del 2027, se hace el cálculo de ese año en el que tú estuviste pagando, y si la tasa de interés 10.60 y fue de 4 la tasa de inflación, esa diferencia, ese 6.6%, es lo que realmente puedes deducir. Entonces, estos primeros años, pues se va a hacer una cantidad importante de deducciones y a lo mejor hay 50,000 pesos aquí que puedes meter a tu declaración anual y utilizar junto con tus otras deducciones como el seguro de gastos médicos, tu plan de ahorro para el retiro, tus consultas médicas, colegiaturas de tus hijos si tienes, y todo esto tener una devolución mayor de impuestos. Sin embargo, hay años en los que pudiera darse el caso de que te hiciste el esfuerzo, comparaste muy bien tu crédito hipotecario y conseguiste la tasa más baja, pero la tasa de inflación se dispara. Eso pasó hace 2-3 años, donde la inflación llegó al 8% y había hipotecas de casi el 8%, 8.5%, 8.9%. Entonces, la diferencia de esos años fue nada. Las personas a lo mejor estaban en sus primeros años de pago y pensaban que iban a hacer una deducción muy grande de intereses y como la inflación fue demasiado alta, no lograron deducir nada. Entonces, cuando pensamos en esas estrategias de deducción, pues sí el SAT te va a dejar tener este incentivo de poder deducir algo de la tasa de interés que estás pagando, pero no todo y no siempre. Va a depender de la inflación que ni tú ni yo controlamos. Bueno, ni el Banco de México la controla como debe ser.
Nona, perdón, es mi gata. Ni tú ni yo la controlamos, ni el Banco de México la controla, aunque intenta hacerlo. Y pues es ahí que no es una garantía. En realidad, la decisión de adquirir un bien inmueble es porque necesito una casa para vivir, a lo mejor. La necesidad de adquirirlo a través de un financiamiento es porque no tengo el capital completo y entonces con mi comparativo, con un broker y con un buen historial crediticio, conseguir la mejor oferta posible. Y si ya hicimos eso, bueno, el plus va a ser el poder deducir parte de los intereses si la inflación nos deja. Así que espero que te haya servido para tener un panorama un poquito más amplio, sobre todo si estás por tomar la decisión de tu primer crédito y obvio, también si es tu segundo y ya te equivocaste en el primero porque no sabías esto, pues obviamente será todavía más valioso porque seguramente ya hay más en juego y ya estamos en una edad que a lo mejor hay más variables que considerar al momento de tomar esta decisión. Así que muchas gracias por acompañarnos, espero que te haya servido el tema de hoy y nos vemos la próxima semana aquí en Pijamas para seguir hablando de finanzas. Bye.